mucho gusto recibir en la línea telefónica. Este día es muy especial porque usted se habrá dado cuenta que ya entramos en una dinámica de impacto nacional. Le agradecemos mucho a las personalidades en este ámbito que creen y confían en este medio de comunicación poblano para compartirle a todo el auditorio pues la visión que se tiene en torno pues a las problemáticas que enfrentamos las y los mexicanos. Y es por ello que es un honor recibir en la vía telefónica a Sergio Zaragoza. Él es director de la encuestadora México Elige. Y te saludo con mucho gusto, mi querido Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, gracias a Dios, a tus órdenes. Un gusto estar en tu programa y, por supuesto, con el público poblano que tanto aprecio. Oye, además una encuesta, unos resultados que recientemente México Elige presenta en torno precisamente a esta aceptación y a la manera en cómo se está conduciendo el país bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Sergio. Es correcto, mes con mes, desde que inició el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde noviembre, finales de noviembre del 2017, 2018, comenzamos nosotros ya a medir mes con mes al presidente en varias de sus facetas. La encuesta obviamente mide el sentir del país en cuanto a problemáticas, el sentir de las familias en cuanto a problemáticas, y nos permite ir viendo una temperatura de qué es lo que están las familias en México experimentando a carne propia en cuanto a la política, en cuanto al ambiente social, en cuanto al ambiente de seguridad pública. Y también medimos al presidente tanto en su aprobación, en su calificación, y tenemos dos índices muy interesantes, que es el índice de revocación de mandato y el índice de reelección. Junto con esto, pues, cada mes vamos variando las temáticas. Ya tenemos aproximadamente 3 meses levantando el pulso nacional con respecto al COVID, y hay de alguna forma datos muy interesantes en la población que ayudan también a obtener este pulso en cuanto a este grave tema de salud pública. La encuesta se levanta básicamente a usuarios que tengan cuenta en Facebook, mayores de 18 años de edad a nivel nacional. La encuesta de este mes corresponde a 28,000 cuestionarios de personas que contestaron la encuesta. Oye, y finalmente, Sergio, las encuestas pues son un sensor importante para saber más que el grado de aprobación o el grado de rechazo, pues saber también cómo la gente está percibiendo pues las riendas que está tomando en este caso el presidente de México en torno pues a problemáticas como la corrupción, como la economía y como la seguridad, que pues son los 3 temas que se han convertido en el talón de Aquiles. Y ahí sí yo me permitiría decir, no solamente del actual gobierno, sino de todos los gobiernos, porque pues vaya que el sistema político mexicano no ha podido subsanar estas 3 grandes problemáticas a nivel nacional. Es correcto, Pepe. De hecho, por ejemplo, en este tema de corrupción, que durante muchos años que tiene México Elige midiendo el pulso nacional, siempre había sido el tema número 1 en cuanto a la principal problemática del país. Pero a raíz de que el presidente López Obrador trae este discurso contra la corrupción, el problema de la corrupción fue bajando a tercer o cuarto lugar. Nosotros le vamos a tener hasta el 19% de la población que lo percibía como el principal problema cuando estuvo arriba del 50%. Y hoy por hoy el tema de la corrupción pega un brinco que nos sorprendió bastante a raíz del mes antepasado, cuando empezaron a salir todos estos temas en los cuales los mexicanos son muy sensibles, en los temas de cómo estaban haciendo las compras de ventiladores, el tema de corrupción en CFE, etcétera, etcétera. Brinca en la misma gráfica, cómo esto el mexicano lo toma en consideración, y justamente el mes pasado el tema de corrupción volvió a estar en el primer lugar en cuanto a la problemática que perciben los mexicanos en el país. Curiosamente, después de que el presidente López Obrador había logrado en su discurso, pues este tema bajarlo mucho y sumarlo no a su gobierno, sino a los gobiernos anteriores y de oposición, hoy esto se le voltea al presidente y obra en su contra, básicamente por en el discurso hay una cosa y en los hechos pues los mexicanos están prefiriendo otra. Oye, y esta línea disruptiva entre lo que se dice y lo que se hace, pues obviamente impactó ya en el nivel de aprobación, yo me imagino, del presidente de México. Es correcto. El presidente de México
México tiene lo que le llamamos nosotros una línea de tensión superficial. Es como cuando tiras una piedra en el agua que va botando y que bota 3, 4 veces y luego se hunde. En este sentido, el presidente, la línea superficial ronda entre los 47 y los 50 puntos de aprobación. La semana pasada pegó, el mes pasado, pegó un pequeño brinco hacia arriba después de que había estado bajando en su aprobación. El presidente estuvo en los 46% de aprobación, un 53% de los mexicanos desaprobaban su gobierno, y hoy logra darle un poco la vuelta en este brinco de esta piedra que decimos la tensión superficial, teniendo un 50% de aprobación y un 49% de desaprobación. Mucho de ello, a raíz de esta caída que tuvo por ahí en abril, se da que el presidente deja de lado la agenda de desatención a la salud. Recordemos que el presidente en abril, en marzo, todavía era un presidente que decía que pues había que abrazarnos, había que salir, un presidente en giras, en eventos multitudinarios, y hoy pues el presidente cambia ese discurso y eso le ayuda de gran manera para recuperar 2, 3 puntos de aprobación. Pero ya hoy por hoy el presidente tiene muy complicado el asunto de romper esta tensión superficial hacia arriba. Muy bien, mi querido Sergio, pues te queremos agradecer que nos hayas compartido estos datos, este sensor que es muy importante, y permítenos, por favor, enlazarte más adelante también, pues para que le demos seguimiento a estas mediciones que, pues finalmente también ayudan para saber qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que no se está haciendo adecuadamente, y pues cuáles son las acciones que se deben de tomar en bienestar pues de todas las mexicanas y los mexicanos. Claro que será un gusto, y pueden checar en mexicoelige.com y también en la página pueblaelige.com los datos del estado. Ahí van a poder ver la aprobación del presidente en el estado de Puebla, la aprobación del gobernador Barbosa, que empezó muy bien su pequeño, y es uno de los gobernadores peor evaluados en el país, y lo que es el índice de votación por partidos, cómo está hoy la temperatura en cuanto a cómo votaría la gente en Puebla hacia una próxima elección. Muy bien, mi querido Sergio, que tengas una excelente tarde. Igualmente, saludos, abrazos. Gracias, pues ahí están los datos, la aprobación que tiene en este momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en torno al asunto